Hoy, hermanos, vamos a poner como la última piedra de un cimiento en construcción, ¿ok? Así que no hemos empezado todavía a levantar esa gran edificación que se ve, que uno anhela, pero hemos pasado tiempo poniendo los cimientos de lo que el apóstol Pablo va a traer más adelante en el capítulo 12 como la vida práctica cristiana. Así que nos ha tomado poco más de 30 sermones hablando del fundamento, de esta parte doctrinal. Y yo decía hace 8 días, y quiero volver a repetirlo, que lo que Pablo nos ha venido enseñando en los capítulos 1 al 11 es la base de lo que luego él va a enseñar acerca de la vida práctica cristiana. Es decir, el apóstol Pablo está poniendo el fundamento en los primeros 11 capítulos para que una vez puesto ese fundamento nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. Por ejemplo, ya en el capítulo 12, que ya empecé a estudiar, ya tengo el bosquejo del capítulo 12 al 16, el apóstol Pablo entonces va a decir: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que va a hablar de cómo nosotros deberíamos tratar a nuestro cuerpo. Luego va a hablar de este otro tema: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y yo sé que este tema de las autoridades genera todo tipo de emociones, pero no se preocupen, no vamos a hablar de A o de B, vamos a hablar de la palabra. También Romanos capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ustedes saben que en la iglesia, incluso en nuestra iglesia, ¿verdad?, hay diferentes temas y cada quien opina de acuerdo a su sabiduría, su inteligencia y su prudencia. Y luego entramos en conflicto en esos temas. Bueno, vamos a ver cuáles son los principios prácticos para abordar temas donde la Biblia no dice A y no dice B. Pero para llegar a eso necesitamos poner el fundamento, y hoy vamos a poner la última piedra de ese fundamento, y de ahí les tengo buenas noticias. Nos vamos a ver hasta noviembre, hermanos, con el capítulo 12, ¿verdad? Septiembre y octubre vamos a ocuparlo para otros temas, así que vayan estudiándole. No escuchen otras predicaciones, no porque no haya buenos predicadores, no, eso no es la idea. Yo quisiera pedirles que pasaran tiempo con el texto, ¿verdad? Así que tienen de aquí a noviembre para empezar a estudiar el capítulo 12, ¿ok? El título de hoy, hermanos: de la mente a la adoración, Romanos 11, 25 al 36. Eso vamos a hablar el día de hoy, de la mente a la adoración. Blaise Pascal, científico francés y apologista cristiano, es decir, defensor de la fe, Blaise Pascal dijo lo siguiente: el conocimiento de Dios sin el conocimiento de la miseria del ser humano es causa de orgullo. El conocimiento de la miseria del hombre sin el conocimiento de Dios es causa de desesperación. El conocimiento de Jesucristo constituye la postura intermedia, porque en Él encontramos a Dios y también nuestra miseria. El conocimiento, hermanos, por sí mismo no es bueno ni es malo. Pero el apóstol Pablo entendía que el conocimiento en un corazón, ¿verdad?, cuando es depositado el conocimiento en el corazón del hombre, entonces puede producir cosas o muy buenas o muy peligrosas. Y lo primero que el apóstol Pablo va a hacer es que él estaba consciente que el conocimiento que él estaba transmitiendo a la iglesia de Roma, específicamente acerca del pueblo de Israel, podía producir orgullo u adoración. ¿Ok? El conocimiento acerca del pueblo de Israel que él empezó a transmitir desde el capítulo 9, 10, ahora en el 11, podía producir en algunos, hermanos, orgullo.
Y lo que Pablo quería es que este conocimiento, el conocimiento del estado espiritual del pueblo de Israel, lo que Pablo quería es que ese conocimiento produjera adoración y humildad. Y Pablo nos deja ver, por ejemplo, en 1 Corintios 8:1, cuando él dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Un creyente que conoce demasiado las Escrituras, pero no es un adorador y no es humilde con lo que sabe, es un peligro para su iglesia. Y hoy vivimos tiempos donde el conocimiento está muy accesible, hermanos, ¿verdad? Durante y ahora después de la pandemia, muchos seminarios bíblicos abrieron la modalidad en línea, ¿verdad? Y ahora medio mundo está estudiando teología. Pero muchos de los que están estudiando se convierten en hombres y mujeres peligrosos para sus iglesias. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, tampoco Pablo está diciendo: vámonos solo por la línea, ¿verdad?, del amor. No, para que tú puedas practicar el amor correcto tienes que tener el conocimiento adecuado. Es decir, la vida práctica se construye sobre un cimiento correcto, y eso es lo que Pablo está haciendo. En nuestros días tenemos acceso a información como nunca antes en la historia de la iglesia hemos tenido información. Mire, si usted dice: yo ya no quiero escuchar al pastor, ¿verdad?, hablar de Romanos, usted puede buscar en YouTube cuanto predicador se le atraviese, honestamente. Y muy buenos predicadores también. Hay malos predicadores y hay buenos predicadores. Si usted le dice a la inteligencia artificial: a mí resúmeme, porque no quiero leer el capítulo 12 que dijo el pastor, a mí resúmeme, usted le dice a la IA y se lo resume. Es más, si usted le dice a la inteligencia artificial que le haga un bosquejo de Romanos, el que voy a predicar hoy, 25 al 36, se lo va a sacar. Ahí está toda la información. Pero una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo hago con lo que sé. Y Pablo, sabiendo eso, va a hacer entonces la primera advertencia, porque dice él: hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, el conocimiento que Pablo ha transmitido a la iglesia de Roma acerca de la situación del Israel étnico de la nación podía propiciar que algunos creyentes gentiles de la iglesia de Roma, la mayoría de los eruditos creen que en la iglesia de Roma había más gentiles que judíos, que el grupo más pequeñito era de judíos, el grupo más abundante era de gentiles. Entonces Pablo les va a hablar a los que no son judíos, y él les dice, ¿verdad?, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Es decir, sin humildad, los creyentes gentiles de Roma podían terminar actuando como el fariseo. ¿Recuerdan? El fariseo que fue al templo a orar consigo mismo, y miraba al publicano y lo menospreciaba en el templo. Ni siquiera estamos hablando de la calle que me vio y no me saludó. Cualquier parecido con la... es mera coincidencia, hermanos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que el fariseo que iba al templo a orar, cuando mira al publicano lo estaba menospreciando en el templo. Así que Pablo sabía lo que podía suceder en la iglesia de Roma cuando Pablo habla del estado espiritual de la nación de Israel. Entonces les dice: cuidado, gentiles, cuidado con comenzar a menospreciar a sus hermanos judíos por el estado de su nación, ¿verdad? Una nación incrédula, una nación que ha rechazado a Dios. Cuidado con eso. Pablo busca que lo que les está transmitiendo produzca en ellos humildad.
que no se vaya a levantar un hermano gentil que diga, ah, ya ves, por eso Dios rechazó a los judíos, porque eran una bola de incrédulos, ¿verdad? No, eso no es lo que Pablo quería lograr. Él estaba advirtiendo de esto. ¿Y cuál era ese conocimiento que Pablo estaba transmitiendo? Bueno, va a añadir información. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, la obstinación de una parte de Israel no es definitiva. Y número 2, que el evangelio será predicado en todas las naciones. Pablo les está diciendo, miren hermanos, si es verdad que los judíos como nación en este momento están endurecidos, si eso es verdad, y ya les dio evidencia de esa realidad espiritual, pero ahora les está diciendo, pero Dios está usando esa incredulidad y ese rechazo para salvarlos a ustedes. O sea, Dios está usando ese endurecimiento de ese pueblo para darles el privilegio a ustedes de ser sus hijos. Así que cuidadito con andar. Eso es como cuando los hijos, yo no lo he visto en casa, pero eso es como cuando uno le promete uno algo de los hijos, ¿verdad? Si hace algo, obviamente, ¿verdad? Te prometo esto si lo haces, y no lo hace. ¿Qué, por naturaleza, qué hace el otro? Yo lo hago, ¿verdad? Se ofrece, porque está viendo el premio, no es porque quiere obedecer, es por el premio que está a punto de recibir. Y si lo hace y se lo dan, ¿verdad? El otro dice, ves, a mí sí me dieron. Bueno, algo así es lo que Pablo quiere evitar en la iglesia de Roma. Hermanos gentiles, dice Pablo, no sean arrogantes. La razón, si es verdad, este pueblo está endurecido, es un pueblo idólatra, es un pueblo duro. Pero cuidado, porque Dios está aprovechando su incredulidad para producir en ustedes fe, para salvarlos. Cuidado con eso. Y número 2, tienen que saber que hay un momento donde esta puerta que está abierta se va a cerrar. El evangelio será predicado en plenitud a los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Mientras este pueblo está endurecido, Dios en su gracia está llevando su evangelio entre las naciones. ¿Y qué significa esto? Bueno, uno de mis profesores en el 2008 allá en Perú, en el tema de la traducción de la Biblia, él fue traductor del Nuevo Testamento al Tepehuán de Durango. Los tepehuanes son parientes de los tarahumaras. Él le tomó 25 años traducir el Nuevo Testamento. O sea, él vino de Estados Unidos, aprendió el tepehuán. Él escribió la gramática del tepehuán, porque son lenguas que normalmente no están documentadas en esos años. Así que él hizo esa labor, documentó el tepehuán, escribió su gramática. Cuando él tuvo que hacer el alfabeto, ¿verdad?, para esa lengua, y luego comenzar a traducirles el Nuevo Testamento. Bueno, todo ese proceso, 25 años, imagínense. Ahora, con la tecnología que hay, eso se ha reducido, algunos dicen entre 5 a 7 años. Número 1. Número 2, desde América Latina hay un gran movimiento de misioneros saliendo al mundo. Así que cada vez más nos vamos acercando a este momento que el Señor Jesús dijo, y será predicado el reino, ¿verdad?, en todas las naciones. Cada vez más nos estamos acercando a ese momento. Y dice el apóstol Pablo que cuando eso haya sucedido, ojo, todo Israel será salvo. Mire, Pablo dice algo muy interesante en este punto. Pablo está tan claro que el pueblo de Israel necesita a Cristo como los gentiles. ¿Por
porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, el Israel étnico, es para salvación. O sea, Pablo está diciendo, de la misma manera en que yo oro por los gentiles y me esfuerzo para predicarles, lo mismo hago por el Israel étnico. Oro por ellos y les predico. Y la prueba es que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, al primer lugar donde él llegaba era una sinagoga. ¿Verdad? Él siempre buscó una sinagoga de entrada para predicar el evangelio a los judíos que necesitaban de la misma gracia que usted y yo siendo gentiles. Así que en primer lugar, conocimiento para humildad. Ahora, viene esta parte, y luego todo Israel será salvo. Vamos a entrar al siguiente bloque. Conocimiento para salvación. Es decir, llegará el tiempo en que Israel tendrá un encuentro con Dios por medio de Jesucristo, y entonces experimentará una renovación espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, y luego todo Israel será salvo, déjeme decir algo. A lo largo de la historia de la interpretación de esta frase, y luego todo Israel será salvo, hay dos líneas. Y yo no me voy a parar aquí para decir, hermanos, ya resolví ese conflicto histórico, ¿verdad?, hermenéutico que ha habido a lo largo de la historia. No. Hay una línea de teólogos, de eruditos en griego, hebreo, ¿verdad?, de pastores, de estudiosos, de académicos que dicen, que interpretan, que creen que cuando dice y luego todo Israel será salvo, es que habrá una conversión masiva de judíos al final de los tiempos. Es decir, que ese pueblo que esté al final de los tiempos de alguna manera se salvará, ¿verdad? Habrá una conversión masiva. Todos los judíos que estén presentes en este tiempo de la profecía, todo ese grupo se salvará. Bueno, esa es una línea de interpretación. ¿Okay? La otra línea, igual, pastores, eruditos, académicos, expertos en griego, hebreo y todo lo que usted quiera. Ellos dicen no. Ese todo no es todo el conjunto, sino más bien todo el remanente que Dios ha separado de su propio pueblo. Obviamente, en los seminarios bíblicos nos enseñan ciertas líneas, por supuesto. Si usted me invita a un café tapado, yo con gusto le comparto la línea que yo aprendí en el seminario. Así que, hermanos, no es mi intención, ¿verdad?, presentar en este momento delante de ustedes y decirles, miren, hermanos, a lo largo de la historia estos se han equivocado y estos también se han equivocado y esta es la única interpretación válida, ¿verdad? No, yo caería en ese mismo error. Pero no está en debate si Dios va a tratar con su pueblo o no. Ese no es el punto que se debate. El punto es si es todo Israel o es un grupito de Israel. Ese es el punto que se debate en los círculos teológicos. Pero ambos grupos están de acuerdo en que llegará un momento en que Dios tratará con esa nación que ahí está en nuestros días. De eso no hay dudas. Esta es la razón, es su pueblo. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David, esto es una profecía, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 26 de Romanos y 27 de Romanos 11 es una cita de Isaías 59, 20 y 21 que dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Claro, este pasaje es usado para los que dicen no, solo será un grupito dentro de Israel que se salvará por este texto.
Ahora usted puede decir, claro, pastor, ahí dice que es solo un grupo. Pero usted sabe que cuando hablamos de interpretación de la Biblia, para poder interpretar la Biblia hay que ir desde Génesis a Apocalipsis. Cuando usted tenga dudas de un pasaje, es bien sencillo el asunto. Solo comience en Génesis y llegue hasta Apocalipsis. En algún punto usted va a encontrar la respuesta. Ay, pastor, yo pensé que por eso está la IA, dicen algunos. No. Hay que estudiarle, hermanos. Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que llegará un momento en que el Israel nacional tendrá un encuentro con Dios por medio de Jesucristo. Y la manera en que el Señor lo hará es de esta manera: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Sabe cómo se llama eso? En griego se llama metanoia, arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Un cambio de mente, un cambio de convicciones. Es lo mismo que Dios hará con su pueblo, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. No hay otro camino para salvar a los judíos, hermanos. No hay otro camino para salvar a los gentiles. El único camino es: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, para que haya un cambio en ellos, para que haya una restauración. Así que la palabra, el apóstol Pablo dice que llegará un momento en el que Dios va a tratar con este pueblo que, miren, el apóstol Pablo ha descrito al Israel de una manera increíble. Es un pueblo impío, es un pueblo incrédulo, es un pueblo que ha rechazado al Mesías. Pero mire lo que dice ahora el apóstol Pablo basado en las profecías: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, yo sé que estoy predicando este tema en medio de un contexto político social que despierta todo tipo de reacciones contra este pueblo, yo lo sé. Pero aquí no estoy hablando de geopolítica, ni sé del tema, hermanos. Ahí sí, invítame un café tapado y vamos a perder el tiempo usted y yo. Y no es algo del que quiero ahondar. Pero Pablo no está hablando de geopolítica. Pablo está hablando de las promesas del Dios soberano sobre su pueblo. Que llegará un día en el que Dios visitará a su pueblo. Pero además, esto es muy interesante lo que sigue. Versos 28 y 29 dice: así que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Miren, ese puede ser un pueblo incrédulo, duro de corazón, pero Dios no los ha dejado de amar. Y yo no sé qué produce eso en su corazón. Esta mañana, no sé por qué, estaba leyendo una notita de que hay un grupo de representantes de varias naciones, entre ellos nuestro país, que se están dirigiendo a la franja, ¿verdad? Para, pues, en medio de estas situaciones políticas que ustedes saben se están viviendo en esa región, ¿verdad? Y me llamó la atención, ¿verdad?, encontrarme con ese artículo esta mañana. Pero lo que dijo Pablo, creo que en este tiempo, quizás como en ese momento, genera todo tipo de reacciones. En este momento, dice Pablo, ellos son enemigos de Dios por causa de vosotros. Pero en cuanto a su elección, son amados por causa de los padres.
¿verdad? Se nos revuelven un montón de cosas por todo lo que miramos en este momento. Pero son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Punto. Esto es lo que Dios dice de su pueblo. Porque tú eres un pueblo santo. Es decir, acuérdense que santo quiere decir apartado para. Porque tú eres un pueblo apartado para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios, Jehová tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, ojo con esto, porque esto está en Deuteronomio. La generación que salió del Éxodo pereció en el desierto. Quienes están escuchando esta declaración son los hijos de los que perecieron en el desierto por causa de su incredulidad. Así que tenemos que entender esto. Dios los ama y por eso Dios juzga a su pueblo. ¿Ok? Dios ama tanto a su pueblo que por eso trajo juicio sobre su pueblo. Por eso es que Dios condenó a toda una generación en el desierto y perecieron, ahí murieron. Porque el amor y la corrección en la Biblia van de la mano. Eso choca con algunos padres, ¿verdad? Tienen separadas la palabra disciplina y amor. No, pero en la Biblia no, en Dios no. En Dios la disciplina y el amor, ¿verdad? Porque te amo. Los papás les decimos a nuestros hijos así, ¿verdad? Porque te amo, ¿cómo les decimos? Porque te amo te doy. Y luego ¿qué le añadimos? ¿Y me va a doler? Sí se la saben, ¿verdad? Proverbios 5:28. Miren lo que Moisés le está recordando a ese pueblo amado. Ustedes son un pueblo especial. Ustedes son un pueblo amado por Dios. Pero ojo, son tan amados que Dios los visitó en el desierto y los juzgó y los enterró. Los dones, dice Pablo, hay algo que jamás va a volver a pasar en la historia de la humanidad. Son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Lo que está diciendo Pablo es, no se va a volver a levantar un Mesías de la línea de los gentiles. Dios no va a volver a revelar su palabra de la línea de los gentiles. Los grandes dones de Dios a la humanidad vinieron a través de ese pueblo, y ese pueblo es Israel. Punto. No hay manera de regresar en la historia. No hay manera de volver a reescribir la historia del Mesías. El Mesías vino por la línea de los judíos, a través de los patriarcas. Dios dio su palabra a través de ese pueblo, y Pablo dice, miren, ellos son un pueblo amado porque irrevocables son los dones de Dios, los altos privilegios que Dios les ha dado, el llamamiento de Dios para ser un pueblo especial con un propósito, ser instrumento para las naciones. Entonces entendemos, hermanos, que estamos hablando de una condición inalterable. Eso no va a cambiar. Una cosa es que ellos hayan rechazado al Mesías, y otra es que Dios los haya rechazado a ellos, cosa que no ha pasado. El rechazo de Israel no ha podido con el amor de Dios sobre ellos.
Mire, eso es como cuando los hijos están enojados y de repente llegan a expresar cosas muy dolorosas, ¿verdad? Los hijos cuando están enojados tienen el potencial de proferir palabras hacia sus padres que pueden herir mucho el corazón de sus padres. Yo no pedí nacer. Eso es, ¿verdad? Clavar una espada en el corazón de un padre. Ojalá mi papá hubiese sido como el otro. Ya no te quiero, papá. Me avergüenzas, ¿no? Pero eso no cambia el amor de ese padre hacia ese hijo. Eso es lo que estamos estudiando aquí, hermanos. Ellos pueden ser un pueblo duro, incrédulo, pero Dios no ha cambiado con ellos. Dios los sigue amando. Esa condición, hermanos, no va a cambiar. Dios ama a ese pueblo. Pero hay algo que sí puede cambiar con respecto a ellos y con respecto a nosotros. Así que vamos a estudiar la condición alterable. Acabamos de ver la condición inalterable, miramos ahora la condición alterable, versos 30 al 31. Dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, el estado de condenación al que la humanidad fue sometida por causa del pecado puede cambiar en el momento en que una persona conoce a Cristo, y esto es verdad tanto para judíos como para gentiles. Es decir, mi estado de condenación así puede cambiar gracias a la misericordia de Cristo. Y esto es verdad para judíos y es verdad para gentiles. Eso sí puede cambiar para ellos también. En este momento están en incredulidad, pero va a llegar el momento en el que ellos pasarán a ser un pueblo de fe. Hubo un momento en el que nosotros como creyentes estábamos muertos, dice Efesios capítulo 2, verso 1, y por su gracia pasamos a tener vida. El apóstol Pedro dice que nosotros habitábamos en las tinieblas y por su gracia fuimos traídos a una luz admirable. Y esto es cierto para judíos y también es cierto para gentiles. Así que nosotros miramos que la desobediencia es una oportunidad para mostrar la gracia divina. Un comentario bíblico consultado durante esta semana dice así: los creyentes gentiles, nosotros, estaban en un momento de rebelión, pero ahora habían recibido misericordia como resultado de la desobediencia de Israel. De la misma manera, la desobediencia actual de Israel abrió la posibilidad de que recibieran misericordia como resultado de la actual misericordia de Dios hacia los gentiles. La misericordia se extendió a los gentiles por desobediencia de Israel. La misericordia se extendería a Israel por la misericordia mostrada a los gentiles. Así que la conclusión es que Dios ha encerrado a todos en la prisión de la desobediencia. Por lo tanto, ahora es capaz de mostrar misericordia a todos por igual, puesto que no hay diferencia, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie puede reclamar la misericordia de Dios, ni judíos ni gentiles, porque la misericordia de Dios es un regalo gratuito para todos los que creen, tanto judíos como gentiles, independientemente de su origen étnico o su desempeño ético. Y cuando el apóstol Pablo llegó a entender esto, y él dijo: ¡wow! Dios es maravilloso, Dios es increíble, porque Dios puede hacer cosas extraordinarias en medio de la desobediencia de unos, tanto de otros.
Cuando el apóstol Pablo entendió que en Dios no hay acepción de personas, él prorrumpió en algo que se le conoce como doxología. Y vamos a leerlo todo juntos, hermanos, puestos de pie, versos 33 al 36. Cuando Pablo entendió que Dios es misericordioso para tanto el judío como para con el gentil, y que la misma misericordia que estaba disponible para los judíos es la misma misericordia para los gentiles, él dijo esto, lo leemos todos juntos, dice: oh profundidad de las riquezas, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Wow. Dice Pablo: oh profundidad de las riquezas. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿y a quién se le ocurrió usar la incredulidad de unos para salvar a otros? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, ¿verdad? Es que no hay manera de llegar al fondo de la sabiduría divina, dice Pablo. Ahora, Pablo no era un novato. Pablo no era aquel que se leyó un folletito acerca de Israel y andaba ahí pregonando algo acerca de Israel. Pablo era la teología andando. Pablo era un maestro e intérprete del Antiguo Testamento. Pablo había pasado toda su vida estudiando el Antiguo Testamento. Así que no estamos hablando de alguien que pasó por un seminario de 3 años, ¿verdad? Y se graduó con honores y tiene su diploma ahí en su oficina, ¿verdad? O se echó un diplomado en teología. No. Pablo había estudiado toda su vida el Antiguo Testamento. Y cuando él plasma esto, él dijo: wow, yo estoy maravillado. No hay manera de llegar al fondo de la sabiduría. Dice: cuán insondables son sus juicios. Y a veces nosotros queremos estar hablando de Dios, de por qué Dios hace esto, y por qué Dios esto, y nos indignamos. Y Pablo, el gran teólogo, dijo: wow, esto es increíble, aquí no hay manera de entrar en un diálogo con la sabiduría divina. Yo voy a salir perdiendo, dijo Pablo. No hay manera de entrar a las profundidades de ese Dios que ejecuta sus juicios, y esta es la razón. Él es el Rey soberano, hermanos. Este es su mundo y Él hace lo que Él quiere con su mundo. Pero también dice: e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutable viene de una raíz griega que hace referencia a seguir las pisadas de alguien, rastrear a alguien. Y Pablo dice: no hay manera de rastrear a Dios. No hay manera de seguir sus huellas. Llega un momento en el que Dios se pierde en medio de la inmensidad. Yo puedo hacer un poquito de teología, yendo al Antiguo Testamento, regresando al Nuevo, estudiando hermenéutica, y vuelvo aquí, vuelvo allá, y ya entendí, y al final termino en el mismo punto, estoy perdido. Y Pablo dice: no hay manera de que alguien rastree a Dios, porque Dios es irrastreable. Y lo está diciendo el gran teólogo del primer siglo. El que dijo: yo conozco a un hombre, y habló en tercera persona y dijo: no estoy seguro si era del cuerpo o fuera del cuerpo, pero hace 14 años a ese hombre que yo conozco fue arrebatado hasta el tercer cielo, y a ese hombre se le permitió mirar, ¿verdad?, escuchar cosas que no hay manera de traducirlas al lenguaje humano.
Y luego yo creo que se le olvidó que estaba hablando, ¿verdad?, de él. Y luego dice, bueno, y para que la grandeza de las revelaciones no produjeran en mí excesivo orgullo, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice Pablo. ¿Sabe qué está diciendo? Ese hombre que yo conozco desde hace 14 años, ese hombre soy yo. Y Pablo dice, fui arrebatado hasta el tercer cielo, y él pudo contemplar la gloria de Dios. Y él dice, y no hay manera de traducir lo que yo vi y lo que yo escuché. No hay manera de rastrear al Dios que adoramos, porque es insondable, es inescrutable. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Sabe cuándo pedimos consejo, hermanos? En crisis. ¿Cuándo más pedimos consejos? En decisiones importantes. ¿En qué otros momentos pedimos consejo? Cuando hay dudas. Es como si dijera Pablo, miren, ¿habrá llegado el momento en el que Dios llegó a una bifurcación y no sabía qué hacer? Y entonces alguien tuvo que recurrir Dios a alguien para pedir consejo. ¿Habrá llegado un momento en la eternidad en el que Dios estaba en crisis con su creación y tuvo que llamar a alguien para que lo aconsejara? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Miren, yo creo que ni el mismo Pablo entendía lo que él estaba en ese momento. El Espíritu le estaba revelando, pero él no estaba como, hasta que lo entienda yo adoro. Es como, wow, yo no entiendo esto, pero yo soy un adorador de Dios, ¿verdad? No hay manera de entender lo que está pasando con la mente de Dios. Porque Dios está usando la incredulidad, la dureza de unos para bendecir a otros, para luego bendecir a estos otros. Y es como si dijera Pablo, yo no entiendo, pero de algo estoy seguro. Él es el Dios digno de toda adoración. Así que déjame decirte algo, hermano, hermana. Cuando tú no entiendas algo, solo adora. Pastor, ¿pero por qué esto? Solo adora. Si el Señor, en su gracia, levanta a nuestra hermana María de la Sierra a través de esta enfermedad, ¿sabe qué espera Dios? Adoración. ¿Sabe por qué? Porque ya le dio lo más grande que le pudo haber dado a la hermana María, a su Hijo Jesucristo. Así que cuando no entiendas algo, solo adora. Qué insondable es la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿Quién sino Dios podría haber concebido un plan que convirtiera la desobediencia en una ocasión para la misericordia? Y en el proceso alcanzar universalmente a todos los que creyeran. Qué inescrutables son sus juicios, sus decisiones están más allá del conocimiento humano. Qué inescrutables son sus caminos, irrastreables. Sus métodos son misteriosos y están más allá de nuestra capacidad de comprensión. ¿Cómo podría el hombre entender sus razones para actuar o explicar sus métodos de trabajo? Como dijo Dios a través del profeta Isaías, así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Nadie capta la mente de Dios, ni puede servirle de consejero. Nadie le ha adelantado nada para merecer un pago a cambio. Dios no es deudor de nadie.
Es Dios quien ha puesto todo en movimiento por su palabra creadora. Él es la fuente, la agente y la meta de todo lo que es. Todas las cosas tienen su origen en Él, a través de Él todo lo que existe es sostenido y dirigido. Todas las cosas existen para su gloria. Por tanto, a Él sea la alabanza y la gloria por siempre. Amén. Cuando no entiendas a Dios, solo adora. Si el conocimiento no produce en ti adoración y humildad, eres un peligro para la iglesia. Si el conocimiento de Dios no te pone en una correcta relación con Dios y con el prójimo, somos potenciales peligros para el cuerpo de Cristo. Nos podemos convertir en los seres más miserables porque conocemos demasiado. Pero si el conocimiento no te lleva a adorar, eres un peligro. Mira lo que produjo el conocimiento en Pablo. ¡Wow! ¡Qué Dios más excelso! ¿Saben qué me imagino? Que este hombre ha de haber hecho una pausita y se postró. Eso es todo. Yo creo que Pablo, antes de entrar a la parte práctica de esto, él ha de haber, Tercio, ¿verdad? Ya voy a explicar eso después, ¿verdad? Pero yo creo que él ha de haber dicho: oye, Tercio, espera un momento, no puedo seguir con esto. Y yo creo que Pablo se postró y adoró cuando él dijo: wow, Dios es glorioso. Tanto conocimiento, tanta revelación produjo en él adoración y humildad. Hermano, ¿sabes cuál es el propósito del conocimiento de la palabra? Adoración y humildad. Una correcta relación con Dios y una correcta relación con el prójimo. Entre más conoces de la Biblia, más adoras a Dios y más amas a su iglesia. A veces nos pasa al revés, ¿verdad? Menos amamos a la iglesia porque nos hemos hecho teólogos. No, el teólogo ama a la iglesia. Puestos de pie, hermanos.